Gracias a ustedes por la invitación. Alberto, daba yo una breboca del tema que vamos a tratar, que tiene que ver con esta situación que se genera en los sectores de oposición. Y quisiera iniciar por allí precisamente porque en los últimos meses hemos escuchado no de hablar de una oposición, sino de las oposiciones. Y esto responde a la naturaleza de cómo actúan ellos. Y ahorita, en el marco de lo que serían sus primarias, donde hay quienes están a favor de hacerlo con el respaldo y con todo el apoyo, acompañamiento técnico del Consejo Nacional Electoral, como debe ser o como es todo proceso electoral y democrático en nuestro país, pero hay quienes no quieren pues apegarse a esto y hacerlo de manera manual, casi que dicen acta mata voto, pero quisiéramos analizar eso contigo y aprovechando pues que hoy nos da la oportunidad de analizarlo. Bueno, sí, fíjate, en primer lugar, hay que considerar que efectivamente ese cambio del término que se ha dado de la oposición a las oposiciones es una muy pertinente rectificación de la revolución, de todo lo que tiene que ver con los sectores revolucionarios, que desde siempre nos referimos erróneamente a la oposición, cuando en realidad eso no existe, no ha existido nunca. Para comprender esto, nosotros tendríamos que remontarnos un poco en la historia y ver dónde están los orígenes de esto que nosotros durante tanto tiempo llamamos erróneamente la oposición y que son las oposiciones. Y cuando la examinamos desde su raíz, vamos a encontrar que el problema, en primer lugar, está determinado porque ahí no hay un sector político. Nunca lo ha habido. El hecho de que estén, digamos, signados bajo las siglas de partidos políticos, etcétera, no quiere decir de ninguna manera que son un sector político, sino que están usando la fachada de la política. Lo que existe hoy, el grueso de lo que existe hoy en ese sector contrarrevolucionario de la política venezolana, es lo que se coló, digámoslo así, en el escenario político a la caída de los partidos que se llamaban del estatus en la era del puntofijismo. Cuando se vinieron abajo a finales del siglo pasado los partidos de Acción Democrática y COPEI, estos que eran simples sectores que estaban tratando de ver cómo le sacaban provecho a la política, como lo ha sido desde siempre los sectores del gran capital en nuestro país, encontraron que ese vacío les servía. Por eso encontramos que quienes están al frente y han estado siempre sin que nadie los elija o los reelija en esas instancias que se dicen partidistas, son simples herederos, miembros de los grandes clanes, de las grandes familias que se llamó en Venezuela desde siempre los amos del valle. Ahí donde están los Mendoza, donde están los Capriles, donde están los... Es decir, todos esos grandes apellidos que durante muchísimo tiempo consideraron que Venezuela era una hacienda de su propiedad y que los políticos tenían que estar a su servicio. A partir del nuevo siglo, a partir del año 2000, estos sectores encontraron con la caída, como digo, de los partidos de punto fijo, encontraron que ellos tenían que pasar al estrado, digamos, al escenario, a tomar la rienda del asunto, y ahí es como empiezan ellos a colocar fichas suyas importantes de sus familias. Capriles Radonqui es simplemente heredero de esos grandes nombres, de los grandes magnates. Uno, los Radonqui, que era el dueño de la gran cadena de cine en el país, manejaba un medio de comunicación muy poderoso en ese momento, y de los Capriles, que manejaba también una de las partes más importantes de la prensa impresa. Entonces, vemos cómo fueron avanzando toda esta gente a partir de la búsqueda de espacios para adueñarse del país, pero no son propiamente un sector político. Y el que hayan sido denominados así hasta ahora obedece a un error que se cometió siempre. ¿Por qué? Porque no había, como lo dijo siempre el comandante Chávez, nunca había en esos sectores una oposición, como decía el comandante Chávez, con motos propias, es decir, con ideas propias. Y ese es el gran peligro que ha tenido desde siempre el país a lo largo de la revolución, que en la oposición no hay no solo una propuesta de país, no la ha habido, sino que no hay una ideología, no hay una clara visión de lo que es la direccionalidad de un proyecto de país. Por eso se ve cómo ellos incurren en disparates, en contradicciones, en incoherencias, como las de decir que están en función del pueblo, pero
que van a pactar con el Fondo Monetario Internacional en primera instancia, como lo han dicho varios de ellos, incluso los que recientemente se han incorporado a ese SAINET que tienen montado ahí con el asunto de las primarias, como lo es el Conderguacho. Es decir, ellos acuden a una instancia contra la cual se está rebelando mayoritariamente el mundo a lo largo de todo el siglo XX. Es decir, el mundo está protestando. Cuando usted examina todas las grandes manifestaciones sociales contra el costo de la vida, contra la inflación, contra los tratos injustos a los trabajadores, etcétera, usted va a encontrar que son protestas contra el modelo neoliberal que trata de imponer el Fondo Monetario Internacional. Entonces, esto que estamos viendo en la oposición es el resultado de la falta de síntesis, de coherencia, de direccionalidad que da el tener una ideología clara como la tiene la revolución en función del país. Y precisamente, Alberto, por eso es que este escenario nos corresponde analizarlo, el que se da en estos últimos días, que tiene que ver con la participación o no del Consejo Nacional Electoral en las primarias, en las que ellos deberían definir un candidato único para ir a las presidenciales. Y vemos entonces lo que ya explicabas, y por eso tan valiosa esa información y ese análisis que nos acabas de dar, desde dónde viene, de la raíz, de dónde vienen estos diferentes sectores, que hoy una vez más muestran su verdadero rostro al decir, bueno, unos dicen, yo estoy de acuerdo con que el CNE sea quien acompañe el proceso, otros dicen, yo no estoy de acuerdo con o sin el CNE, yo llego hasta el final. Hay muchas opiniones en el marco, pues, de lo que se consideran, los que se consideran oposición al gobierno bolivariano. Y allí entonces analizar eso, cuál sería ese escenario, ese futuro escenario, porque pareciese entonces que en lugar de generarse realmente las condiciones para unas primarias ajustadas a la ley, pareciera otro el rumbo. ¿Cómo lo ves, Alberto? Bueno, fíjate, en primer lugar, no son muchas las opiniones, son pocas, son poquísimas. Y esa es parte de la tragedia que hay en la oposición, que la ha habido siempre, y es el hecho de que ellos son muy poquitos. Fíjate que el drama por el que atraviesan no es la primaria. El drama por el que atraviesan es, como lo decía ayer el capitán Diosdado Cabello, vicepresidente del PSUV, es que en un proceso como ese quedan en evidencia como una minoría lastimosa, dolorosa. Ellos tienen la necesidad de reunirse, no por aquella cosa, digamos, que desde el punto de vista moral y ético encarna un proyecto unitario desde el punto de vista político, como lo podría encarnar en cualquier parte del mundo, sino porque son muy poquitos, individualmente no tienen a nadie, ellos no arrastran ninguna cantidad, no convocan, no concitan poder popular alguno, no solo en los sitios en los que no son, digamos, una fuerza tradicionalmente, sino incluso donde son fuerza política, en algunos estados o municipios donde han llegado incluso a gobernar, tampoco arrastran masa, digamos, crítica significativa, y eso lo saben ellos más que nadie, antes que nadie lo saben ellos. Ellos no pueden convocar ninguna asamblea porque en caso de que se dé, tienen que hacerla en una cancha de básquet, algo muy pequeño así, y terminan a silletazos por lo general, como lo hemos visto permanentemente, porque lo que prevalece es el criterio individual de cada uno de ellos, de los que están ahí en esa cúpula en la que han secuestrado las posibilidades de los venezolanos que eventualmente no estén de acuerdo con el planteamiento de la revolución bolivariana, como están en su perfecto derecho, todas y todos los venezolanos. Sin embargo, ellos han secuestrado ese espacio para ellos utilizarlo en función de sus intereses particulares, individuales de cada uno de ellos. Entonces, lo que tú dices, ellos hablan de, yo no estoy de acuerdo, yo no creo que tal cosa, yo no estoy con el CNE, yo sí estoy. Es decir, ellos son el yoísmo, porque no tienen a nadie detrás, y esa es precisamente no solo la tragedia, como digo, del sector de la oposición, sino la tragedia de Venezuela, que no tenga un sector que represente a venezolanos, pero que está en esa cúpula decisoria determinando la coyuntura política del país, como lo han determinado ellos, con esto de ir a solicitar sanciones en el mundo entero contra Venezuela, asfixiando la economía venezolana, asfixiando las posibilidades de la venezolana y los venezolanos, como lo hemos visto, y ellos, que son los protagonistas de esa situación de coyuntura, de crisis que se ha generado en el país, lo han hecho a motu propio, es decir, a título estrictamente personal, sin contar con el respaldo ni la anuencia de ningún solo venezolano, sino de lo que a ellos les da la gana. Y eso, como decimos, entonces forma parte de la tragedia. Cuando vemos que están hablando hoy en día unos a favor del CNE y otros días en contra, están expresando precisamente
esa condición de acefalía, de falta de síntesis, de proyecto de país del cual estamos hablando, pero están hablando también de su condición lastimosamente minoritaria. Si ellos no se unen, no podrían de ninguna manera figurar sino detrás de la ambulancia a la hora de una contienda electoral. Alberto, ¿qué hay detrás precisamente de esa postura de no aceptar el acompañamiento del Consejo Nacional Electoral? Y voy a mencionar casos puntuales, como por ejemplo María Corina, quien fue diputada de este país gracias al CNE, Capriles, que también ha participado en procesos electorales donde él ha sido gobernador, Andrés Velázquez, que además llama mucho la atención como una persona que tiene una historia, un precedente de venderse o de vender sus votos, hoy día dice que la mejor vía es hacerlo de manera manual. Entonces, ¿qué hay detrás de esas posturas de quienes se han beneficiado con el Consejo Nacional Electoral, teniendo además, optando por cargos de poder, ocupando los cargos de poder, y hoy día dicen que no quieren el acompañamiento? ¿Qué hay detrás de esa postura realmente? Como te digo, ese es el debate de la insustancialidad, de la incoherencia, de la vaciedad. Ahí no hay el criterio mínimo suficiente desde el punto de vista político para lograr establecer un auténtico debate de altura desde el punto de vista político. No lo hay. Cuando tú estás viendo que ahorita aparecen en escena como si fueran los grandes outsiders, los grandes políticos emergentes de la vida nacional, gente que tienen 20 años ahí, como Andrés Velázquez, como María Corina, como Capriles y Rosales. Tú lo que estás viendo es que ellos es los que quedan sin que los hayan descabezado sus propios procesos que ellos han tratado de montar en contra de la revolución. Ellos se han ido descabezando a lo interno mutuamente a lo largo del tiempo y lo que ves es lo que hay. Es decir, no es que hay una generación emergente, hay lo que queda. Lo que queda es falta por descabezarse entre ellos mismos, María Corina, Capriles, Rosales, el otro, que han sido ya 40.000 veces candidatos y ellos mismos lo han repudiado. María Corina Machado, en la última primaria que se hizo en febrero del 2012, a lo interno de los sectores de la oposición, no alcanzó ni el 2% de la votación entre sus propios seguidores de la derecha. Es decir, imagínate si aquella hubiera sido una elección completa, amplia, en la que hubieran participado también los sectores de la militancia revolucionaria, que se cuentan y que es palpable, tangible en los registros de la militancia del PSUV, en más de 7 millones de militantes que tiene la revolución en todo el país. Hubiera quedado con el 0,001%, porque nadie ha votado por ella en el país, como nadie votó por Guaidó, y por eso el fracaso también de Guaidó y el fracaso de Ramos Alub y del otro Julio Borges. Es decir, por ellos nunca ha votado la gente en este país. La gente ha sumado ese entente de siglas, que son cerca de 39 partidos que están ahí, supuestamente partidos políticos, pero que no son sino siglas registradas en el CNE. Entonces tú ves que ellos necesitan el CNE, pero lo tienen que rechazar porque el CNE los pone en evidencia, como decía Diosdado, los cuenta y los deja al descubierto. Por eso ellos queman en esa primaria, es la última que tuvieron en 2012, queman los cuadernos electorales, porque no puede haber evidencia de que no fueron los 700.000 que en aquel momento dijeron, sino que eran mucho menos los que acudieron al llamado a votar, a participar en esa primaria que ellos hicieron. Entonces, aquí les va a suceder lo mismo y probablemente peor, porque en aquel momento, en 2012, no se había puesto al descubierto todo el talante criminal, delincuente, corrupto de ese liderazgo como se ha puesto hasta ahora, como lo vimos con el asalto que han hecho a la ayuda humanitaria que supuestamente estuvo llegando por distintas vías a Venezuela para ayudar a las venezolanas y los venezolanos que estaban en esa situación de apremio precisamente por el bloqueo económico, y esta gente se lo adueñó, pero se adueñó también de los activos de Venezuela en el exterior, y eso incluso ha concitado que haya que legislar en ese sentido en la Asamblea Nacional con urgencia, porque precisamente estamos siendo víctimas de un gran asalto, el más gigantesco asalto que se ha dado nunca en Venezuela, de los dineros públicos por parte de estos sectores que están siendo repudiados por su propia militancia. Cuando tú ves
los analistas esos que ellos tienen en Miami y en otras partes, que son los que siempre lanzaron todas las alabanzas, impulsaron todos los procesos golpistas contra la revolución y alabaron eso que ellos llamaron el interinato, que no fue sino el gobierno de Narnia. Esos son los primeros que hoy en día están detractando, lavándose la culpa y la responsabilidad de manera completamente inmoral de lo que hay ahí, efectivamente, que no es sino ineptitud política, incompetencia y una gran corrupción. Alberto, tenemos que despedir, pero no quisiera hacerlo sin antes poder dar conclusión con la siguiente inquietud, y tiene que ver en el marco de todo este contexto que hoy hemos analizado acá. ¿Se vislumbra entonces que no se va a dar ese escenario de las primarias y que, como ya ha pasado en otras ocasiones, van a ir todos con sus candidatos a las presidenciales? No, yo no creo. Yo creo que se va a dar la primaria. Creo que se va a dar a trancos y porrazos, pero se va a dar. Se va a dar con algunos de ellos que no asistan a la misma convocatoria que ellos hacen, pero por supuesto se va a dar con todas estas inconsistencias de las que hemos hablado. Ellos van a volver a proponer que se intervenga el Consejo Nacional Electoral para tratar de preparar el terreno de cara a las presidenciales. Es decir, ellos van a tratar de legitimar aquí el intervencionismo internacional en nuestros procesos electorales, cosa que eso sí veo improbable que suceda, que se permita que venga aquí una observaduría de la OEA a estar levantando informes como le vienen en gana, como han hecho siempre en toda Latinoamérica, para tratar de detener los procesos que se han dado de movimientos progresistas y colocar ahí lo que ellos consideran más afines al modelo neoliberal capitalista. Entonces, eso no va a suceder en Venezuela. Lo que sí va a suceder es que van a quedar una vez más en evidencia, van una vez más a denunciar manipulaciones y fraudes que le han afectado, porque ellos se consideran que todo el mundo vota por ellos, pero no se quieren contar, y cuando se cuentan, entonces se percatan de la poca capacidad de convocatoria que tienen y quieren echarle la culpa a otros siempre. Entonces, ese desastre lo vamos nosotros a presenciar. Va a ser transitorio porque Venezuela no está pendiente de eso. Venezuela mayoritariamente está pendiente de cómo hacemos para avanzar en la revolución, superando, como se ha venido superando, las dificultades que precisamente estos sectores han generado en connivencia con los grandes poderes del capital a nivel internacional, que han acechado, asediado, secuestrado la posibilidad de la venezolana y los venezolanos, pero en función de lo cual el país se ha venido levantando estoicamente, dando pasos de gigante, avanzando en la recuperación de la economía, como lo dan todos los indicadores, por cierto, hoy en día a nivel nacional e internacional. De modo que ese proceso es el que le interesa a la gente. Hacia allá vamos y, por supuesto, a ratificar una vez más que la revolución es el modelo, el proceso, el proyecto de país que quiere la gente, y no estos ensayos arbitrarios de incoherencias, imprecisiones, experimentos a lo loco que hacen esta gente irresponsable que no tiene ni la más mínima noción de lo que es la política ética, moral, de altura que debe haber en cualquier país. Agradecemos la participación de Alberto Aranguibel, quien es analista político, comunicador e investigador en medios de comunicación. Gracias por acompañarnos esta tarde y, por supuesto, brindarnos ese análisis que amerita este contexto que se está generando en el escenario.